Tenemos con nosotros el día de hoy a la maestra Doralicia Martínez Valero. Es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es abogada con trayectoria en Derecho Constitucional Electoral, Telecomunicaciones, Libertad de Expresión y Derechos Humanos. Fue diputada federal en la legislatura del 2006 al 2009. Tenemos con nosotros a la maestra Doralicia Martínez Valero. Le damos la bienvenida a Luces Mañanera, doctora maestra Doralicia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Sergio, Roberto, Sósimo. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y platicar un poco de, los está escuchando con lo que dicen del INE y qué verdad tienen cuando dicen que pues mejor nos aboquemos a promover la elección judicial que está en marcha y lo demás para después. Ahorita lo importante es que la gente se entere, participe y esté muy al pendiente porque pareciera que no, pero el Poder Judicial toca todas las ramas de nuestras vidas y hay que hacer que la gente salga, se interese y se vuelva también un Poder Judicial mucho más cercano, que eso es lo que necesitamos. Sobre la visión del derecho que tiene usted, parte de su formación académica, estamos viendo que está especializada en Derecho Constitucional. Durante mucho tiempo se dijo que quienes tendrían que estar en la Suprema Corte de Justicia eran aquellos especialistas en Derecho Constitucional o control de la constitucionalidad incluso, que porque eso era lo único que tenía que ver la propia Corte. Preguntarle qué opinión tiene usted sobre esto y qué visión tiene, qué aspira usted a construir un nuevo Poder Judicial, una nueva Corte, precisamente para incidir en la vida de la población mexicana. A ver, lo primero que quisiera decir es que desafortunadamente el Poder Judicial fue un poder siempre cerrado, donde solo los suyos podían formar parte de. No había esta posibilidad de que gente como yo, con una experiencia y con una trayectoria en el sector público y en el sector privado, pudiera participar. Todo tenía que ser o pertenece al Poder Judicial o eres amigo del Poder Judicial, pero sobre todo en el caso de los ministros, pues eres amigo del presidente y de los senadores para que te pudieran proponer, pero en el caso... Ahora con esta reforma creo que nos abre la posibilidad de poder tener un Poder Judicial cercano a la gente, un Poder Judicial que al mismo tiempo de que interprete la Constitución, porque esa pues sí es su chamba, ¿no? Pero que lo haga poniendo como centro a las personas y no los expedientes y no los casos, las personas. Creo que eso es lo más importante que tendría que tener este Poder Judicial, un Poder Judicial que permita que las interpretaciones no se hagan con esa rigidez que se hacían en la Suprema Corte de así dice la ley y solo así lo dice y entonces no le podemos mover nada y tú, Congreso, estás limitado porque o cambias la ley o yo no la interpreto de una manera más progresista para las personas. Entonces, en ese sentido, esa es la visión que veo del Poder Judicial. Me parece que tiene que ser un Poder Judicial que también, al ver a las personas, resuelva desde el lugar donde está el conflicto jurídico. Miren, yo soy de Coahuila y me encanta estar platicando con ustedes en el sureste gracias a estas tecnologías, pero ¿a poco no venir a la Corte es re complicado? O sea, oye, tienes un asunto en la Suprema Corte y tienes que tomar un avión, a veces la gente no tiene los recursos para viajar. ¿Por qué si están los asuntos de Quintana Roo relevantes, importantes, de derechos humanos, que tienen que ver con la vida de las personas, por qué no que vayan los ministros a Quintana Roo y resuelvan desde Quintana Roo? Me parece que eso, y luego dicen, es que a lo mejor no es tan buena idea porque eso le cuesta. De todos modos nos cuesta. Ahí están las 32 casas jurídicas de la cultura jurídica que no tenemos a veces claro qué hacen, ¿no? Que nos cuestan ya, pues mejor que desde ahí vayan los ministros y sesionen, son 9. ¿Por qué le tenemos que cargar la mano al ciudadano de tener que ir a la Ciudad de México para que le hagan caso la Suprema Corte? Me parece que eso es una de las cosas que tiene que cambiar y tiene que ser una Suprema Corte que además sea una Suprema Corte inclusiva, una Suprema Corte que permita que todo mundo participe. Miren, algo que a mí me pasa y me cuesta a veces mucho trabajo es esta cuestión de ¿por qué no tener un formato de juicio de amparo descargable en la propia página de la Suprema Corte en nuestras lenguas, en español y en nuestras lenguas originarias?
A fuerza pareciera que tenemos que tener un abogado para poder presentar un amparo. Si tú puedes la posibilidad de descargar un formato accesible, pues que vayas llenando tú solito y vayas haciendo el planteamiento del problema. Otra cosa, o un formato juicio civil, o un formato de juicio mercantil, de lo que se necesite. Que la Corte sea una facilitadora de el acceso a la justicia y no un bloque o un impedimento de acceso a la justicia, como en algunos momentos ha sido. Maestra Doralicia Martínez, buenos días. Le saluda Sergio Guzmán, con mucho gusto. Bienvenida nuevamente aquí a Luces Mañaneras. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es el reto para llegarle a la ciudadanía, para que la conozcan, para que conozcan sus propuestas, lo que usted quiere cambiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿A qué se ha enfrentado y cómo? O sea, ¿cuál es la estrategia que está utilizando para que la ciudadanía, para que los votantes sepan de usted, conozcan sus propuestas, cómo le está llegando a la gente? Pues mira, yo he intentado hacer una campaña muy creativa porque tenemos muchas limitaciones. El INE nos puso muchas limitaciones. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, no puedes hacer aquí, no puedes hacer allá. Entonces, ¿qué he buscado yo? Primero, hacer una campaña muy disruptiva con el Transformadora, justo para llamar la atención, porque lo primero que necesitamos es que la gente se interese. Y ahí tenemos responsabilidad los candidatos, pero también tienen responsabilidad las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación como ustedes, las universidades, digamos, tenemos que interesarnos evidentemente en la elección. Y yo lo que he tratado de hacer, como les decía, es una campaña creativa que orienta a la ciudadanía cómo votar también, porque en esta desconexión del Poder Judicial con los ciudadanos, la gente no sabe ni siquiera qué es el Poder Judicial. O sea, empezando por ahí, nadie les ha explicado que debieran ser el Poder Judicial los primeros que explicaran, pero no lo hacen y no lo hicieron. Los primeros tendrían que decir es, ¿qué hace un ministro? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función primordial del Poder Judicial? Eso por un lado. Y por otro lado también, y aquí a mí me gusta siempre, yo siempre ando cargando mi boleta para enseñarles a la ciudadanía cómo van a ser ahora las boletas y cómo la gente va a votar. Porque no es solamente el que tacho como estamos acostumbrados a votar, sino ahora necesitamos anotar los números de las personas que vienen aquí. Y eso también hay que explicárselo a la ciudadanía, porque la ciudadanía desconoce esta parte que es muy importante. Y bueno, en mi caso, evidentemente el número 19 de Dora la Transformadora en la boleta morada. Pero ese trabajo tiene que ser también de la sociedad civil. Ustedes, y mi reconocimiento, porque ustedes abren estos espacios para que la gente se pueda interesar en la elección, pero también es importante que el Poder Judicial diga qué hace y cómo lo hace. Yo soy de las personas que piensa que tiene que volverse un Poder Judicial popular. Y cuando me refiero a popular, no me refiero a populista, me refiero a ¿qué es popular? Pues a lo mejor un artista que con sus letras y sus canciones conmueve a las personas y que llega a todos lados, ¿no? Entonces, el Poder Judicial debería ser popular llegando a todos lados y acercando la justicia a las personas. ¿Quién más es popular? Bueno, pues a lo mejor alguien que es una persona que es muy congruente. Bueno, pues el Poder Judicial debería a través de sus sentencias explicar y ser congruente. Entonces, eso para mí es muy importante y por eso yo les agradezco la entrevista, pero también les agradezco que están haciendo este esfuerzo porque sé que a veces es difícil con una elección inédita que es la primera vez que vivimos, ¿no? Maestra Roberto Becerra, mucho gusto. Conocerla es un gusto. A ver, usted acaba de abrir un cascarón que me parece interesante. Ministra itinerante, en pocas palabras. Sí. Una ministra itinerante. Por muchas décadas, el Poder Judicial y sobre todo la Suprema Corte de Justicia fue un órgano, un aparato, como le quieran decir, pues robusto, pesado, lento. Ahí le paro a los adjetivos. Es verdad. Sí, pero lento. Habla de ser una ministra itinerante y da gusto porque le dinamiza
el servicio, ¿no? Que es como debe de ser. Ahora, con base a eso, maestra, dicen, es que el Poder Judicial no necesitaba una reforma. En palabras de usted, y siendo, pero crítica, pero verdaderamente crítica, maestra, ¿por qué sí necesitaba una reforma el Poder Judicial? Una, y dos, ¿ustedes sí van a llegar con esa independencia que deben de tener? Porque también se critica eso y se pone mucho en la mesa. No, es que van a llegar cooptados y van a deberle favores no sé a quién. Esas dos cosas. A ver, la primera, evidentemente el Poder Judicial tenía que cambiar, no podía ser el mismo que era porque no había una cercanía con la ciudadanía. Estaba absolutamente desconectado de las necesidades de justicia de la ciudadanía con la Suprema Corte. Había una desconexión absoluta, entonces eso tiene que cambiar. Hoy necesitamos, insisto, que el centro del Poder Judicial sean las personas y no los casos y no los expedientes, sino las personas. Entonces, para mí eso es, sin duda, eso tenía que cambiar también todo lo que tenía que ver con nepotismo, tenía que cambiar todo lo que tenía que ver con corrupción, todas esas cosas tenían que cambiar. Pero lo principal para mí es que necesitamos colocar a las personas en el centro. Porque cuando tú colocas a las personas en el centro, lo que haces es tener una visión de justicia mucho más integral, una visión de justicia mucho más cercana. Y para mí eso es lo fundamental. Y la segunda pregunta que me hacías con relación al Poder Judicial, en el sentido de que tiene que ser como un poder mucho más accesible desde mi óptica, ¿no? Para mí lo que me importa muchísimo es que haya un poder judicial que sea cercano, que no está peleado con la independencia. ¿Y por qué no está peleado con la independencia? Te voy a poner un caso muy simple. El voto es libre y secreto, ¿cierto? Cuando a mí llegue un asunto, yo no voy a saber si el actor y el demandado, por decir algo, yo no voy a saber si ellos, los dos a lo mejor votaron por mí, porque el voto es libre y secreto. Entonces, justo qué va a ser lo que a mí, o sea, puede que todos hayan votado por mí, y entonces puede que el actor y el demandado hayan votado por mí ambas partes. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es que yo tengo que hacer institucional, independiente, y al ser independiente, ¿cuál es mi base para ser independiente? Pues la ley y la Constitución. Esas son las bases de la independencia de uno, pero también la ética, el profesionalismo, la responsabilidad que implica tener a las personas en el centro de la justicia. Y entonces, por eso yo sí creo que la independencia no está peleada con este mecanismo de acceso ahora al Poder Judicial, que lo tienen en las manos los ciudadanos. Los ciudadanos tienen ese poder y al tener ese poder, quienes resultemos electos, vamos a tener responsabilidad con los ciudadanos de rendir cuentas, de decirles cómo estamos actuando y todo esto, pero sabiendo que a lo mejor ambas partes en un litigio votaron por mí. Ok, gracias. Tu micrófono, amigo. Listo, ya quedó. Maestra, bueno, pues el proceso es inédito. Se trata de, por primera vez, la participación de la ciudadanía en la elección de autoridades de uno de los tres poderes de la Unión, el Poder Judicial, y que, pues la verdad es de que muchas veces la población ni siquiera tiene noticia de para qué le sirve el trabajo de un ministro, de un magistrado o de un juez. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa usted esta campaña? ¿La gente realmente va a saber por quién vota? ¿La gente realmente, además, va a saber para qué cargos está emitiendo un voto? Se lo pregunto porque, digo, la campaña ahora, de hecho, es más complicada que campañas de otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, porque no hay, digamos, recursos públicos que se puedan
destinar precisamente a promover el conocimiento, a promover la personalidad, las capacidades de las personas, pues prácticamente no existe eso. Mucho es de voz en voz, mucho es a través de redes sociales, mucho es a través de los medios de comunicación. Preguntarle también sobre qué expectativas tiene ya del proceso en su conjunto. ¿Realmente la gente va a saber por qué persona está votando? Y la otra, si realmente también va a saber qué es lo que está votando, qué tipo de cargo y para qué le sirve a la persona, pues elegir o participar en una elección del Poder Judicial. Claro, mira, yo creo que esa es tarea de nosotros los candidatos, explicarle a la ciudadanía qué votar y cómo votar, y que la gente nos conozca. Esa es una responsabilidad de los candidatos, pero también es una responsabilidad, creo yo, de la sociedad civil y de los propios ciudadanos de interesarse en el proceso. ¿Cuál es la desventaja? Que es el primer proceso. ¿Por qué? Porque nadie conoce el Poder Judicial, porque el Poder Judicial estuvo guardado en sus oficinas durante años. Entonces, como Sí. nadie conoce el Poder Judicial, este primer ejercicio, pues es complejo, es difícil. Y como ustedes dicen, al tener solo la posibilidad de utilizar redes sociales, las entrevistas a las que algunos candidatos podemos participar y acceder, evidentemente eso ayuda, pero hay que hacer un trabajo bien importante ¿cómo decirlo? Pues como de ilustrar, de enseñar a la ciudadanía de qué va esta elección, por qué es importante y por qué en sus vidas impacta el Poder Judicial, ¿no? Y por otro lado, también yo sí creo que todo el mundo dice, es que ya está amarrado. Yo no creo eso. Yo por eso ando haciendo campaña. Yo creo además en la ciudadanía, o sea, no son menores de edad, no son tontos, al contrario. O sea, el que esta sea la primera vez no significa que la gente no tenga interés o no conozca. Claro, hay un esfuerzo mayor que tenemos que hacer nosotros los candidatos cuando solo lo único que utilizamos son nuestros propios recursos, porque así lo mandata la Constitución, y yo creo que está bien porque el dinero no tiene que ser lo que determine una elección. Ya sabemos que a veces hay mucha gente que gasta muchísimo dinero y ni gana, ¿no? Me parece que aquí es donde viene lo importante, que es que tengamos una campaña creativa, que tengamos buenas ideas, que tengamos la posibilidad de explicarle a la gente de qué va esta elección. Entonces, yo la verdad es que creo que sí va a haber una participación de la ciudadanía, al menos lo que yo me he encontrado en la calle, que si bien al principio la gente no sabía, sí se interesa y sí quiere aprender y sí quiere saber cómo se va a hacer esta elección. Y yo también, yo soy una demócrata y yo siempre voy a confiar en lo que digan los ciudadanos a través de su voto. Gracias, maestra. Yo rápidamente un par de cuestiones más, si nos puede responder brevemente para no extendernos demasiado. ¿Cómo hacer, en este mismo sentido del asunto de las campañas, cómo hacer para que el mensaje de Dora la Transformadora no quede solamente en eso, en un mensaje creativo, disruptivo, y que la gente solo se quede con eso, sino que de verdad sepa cuáles son sus propuestas? ¿Cómo hacerle para que no se quede en el asunto superficial, por así llamarlo? Eso por una parte. Y por otra, sabemos que la Suprema Corte actual, como la conocemos, pues ha sido, digamos, muy benevolente, o que sus determinaciones han sido siempre o mayoritariamente a favor de los poderes fácticos. Sabemos que usted trabajó para Grupo Televisa. ¿Cómo deslindarse de ese nexo que tuvo en algún momento de su trayectoria siendo parte del Grupo Televisa, que fue en buena medida, o ha sido en buena medida, uno de los poderes fácticos en este país? A ver, lo primero que les diría, voy a abordar primero lo de Grupo Televisa, porque ya me lo han preguntado varias veces, y lo primero que quiero decir yo es para mí Grupo Televisa fue un trabajo. No tengo mayor vínculo desde hace ya algunos años, no tengo mayor vínculo con ellos. Efectivamente, yo colaboré y laboré con ellos, pero como lo haces de forma institucional cuando trabajas y perteneces a una organización donde trabajas. Insisto, desde hace ya algunos años, yo ya no soy parte de Grupo Televisa, y mis vínculos con Grupo Televisa terminaron cuando terminó mi relación laboral. Ahí concluyó todo mi vínculo. ¿Qué va a pasar cuando yo llegue a la Suprema Corte y si en determinado momento hay algún asunto de Grupo Televisa? Pues me voy a excusar. Y no solo cuando se trate de Grupo Televisa. Yo tengo familia, tengo hermanos, tengo padres que pudieran tener una relación con alguien más.
no solo con Grupo Televisa. Y eso es algo fundamental de lo que tiene que ver con la independencia. Si yo tengo, por poner un ejemplo, si yo tengo un hermano que a lo mejor por su trabajo tiene un vínculo con, no sé, voy a decir, con una presidencia municipal, por poner un ejemplo, ¿no? Pues evidentemente me voy a tener que excusar de ese caso. ¿Por qué? Pues porque hay un vínculo entre mi hermano y yo y esa persona o ese tercero, ¿no? O igual lo mismo, todos tenemos relaciones familiares y personales. Entonces, cuando haya un conflicto de interés, la primera que va a decir, oigan, ese asunto yo no lo puedo conocer, ese asunto yo no puedo atenderlo, voy a ser yo. ¿Por qué? Porque eso abona a mi independencia y eso abona a la justicia en este país que tanta falta nos hace y que, como muy bien dices, a veces en muchos momentos eso fue lo que pesó más que los casos concretos en la realidad y las personas. Entonces, eso con lo que tiene que ver con esto de Grupo Televisa. Y la otra cosa que para mí es también muy importante, es decir, yo soy de las personas que creo que el Poder Judicial evidentemente tiene que ser un Poder Judicial distinto y distinguible. ¿Y qué lo va a hacer distinto y distinguible? Sus fallos. ¿Qué va a hacer que sea distinto y distinguible? Cómo resuelven los asuntos de relevancia, pero no solo cómo los resuelven, sino cómo se los explican a la ciudadanía. ¿Cómo le dices al ciudadano común que a veces pues no tiene los conocimientos legales de las respuestas que a veces da el Poder Judicial, que parece que necesitamos un traductor, porque no lo hablamos en un lenguaje ciudadano? No se los decimos lisa y llanamente, utilizamos abogañol para poder explicar a la ciudadanía. Y yo creo que esas son de las cosas que justamente tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no puede seguir siendo lo que era. Tiene que ser un Poder Judicial. Y eso es lo que yo he intentado hacer con esta campaña de Transformadora. El Transformadora solo fue para llamar la atención, pero evidentemente mi trabajo, y si ustedes ven mis redes sociales, yo he venido explicando en las redes sociales cómo votar, por qué es importante votar, por qué tiene que cambiar el Poder Judicial, qué hace un ministro. O sea, yo he explicado en mis redes sociales, el Transformadora fue solamente para llamar la atención en un proceso tan limitado por el INE, ¿no? Pero hay que dar los siguientes pasos y esos siguientes pasos hay que explicarle a la ciudadanía qué es el Poder Judicial y para qué sirve. Gracias. Ok. Maestra, para ya irnos despidiendo, así que esto yo le pregunto a todas y todos los candidatos. Esa silla demoníaca llamada de la Suprema Corte de Justicia, ¿no la va a transformar? Así como su eslogan, una vez que llegue ahí, no se va a transformar, no se le va a olvidar de llegar, obviamente si es que la gente lo decide, ¿verdad? Porque ya no es cuestión de uno, ya es cuestión de la gente. ¿No la va a transformar, maestra? Una vez que llegue ahí, ¿seguirá siendo esta Doralicia Martínez Valero? ¿No se le va a olvidar nada? Porque luego cambian. A ver, yo te voy a decir yo lo que he creído siempre. Uno viene a este mundo y a estas posiciones a servir. Entonces, yo no voy a cambiar eso porque es parte de mis creencias y de mi vivencia de una vida profesional. Uno viene a servir. La silla no va a cambiar el servir a la ciudadanía, el servir en este caso a través de la justicia. Pero además, para mí, algo que es relevante es que esta es una posición provisional. Lo que uno es permanente y los cargos son temporales. Yo tengo una frase que a mí desde muy joven mi padre me enseñó y me dijo, el cargo dura determinado tiempo y la vergüenza toda la vida. Entonces, yo evidentemente por un lugar, por una silla, no voy a avergonzarme el resto de mi vida. Y por eso es que yo lo que quiero que cambie, voy a seguir insistiéndolo, llegando o no llegando, pero yo estoy segura que votando por la boleta morada, el número 19, Dora la Transformadora, voy a estar siempre al servicio de la justicia y al servicio de la ciudadanía. Perfecto.
Maestra Dora Alicia, muchísimas gracias. Recuérdele a todos dónde la podemos encontrar. Este es el espacio para que también usted la conozcan. Adelante, maestra. Pues en mis redes sociales, si ustedes buscan Dora la Transformadora, ahí van a encontrar todas las redes, en X, D. Martínez Valero, en Dora Martínez en Instagram y en Facebook también, lo mismo que en WhatsApp y en YouTube. Perfecto. Se han convertido en todos unos influencers, es increíble. Gracias. Así la cosa. La justicia no tiene que ser, es seria, pero no tiene por qué ser aburrida. Gracias. Enhorabuena en eso. Maestra, muchísimas gracias. Tiene las puertas abiertas de Luces Mañanera para cuando guste. Todavía faltan más tiempos de campaña. Esperemos volverla a tener aquí. Si su agenda y usted lo desea, de entrada, tiene las puertas abiertas. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, maestra. Buen día. Gracias.